Buenos días a todos. Eh, Mi nombre es Richard Katzman, Managing Director de HBS en México, de donde pues manejamos asuntos a lo largo y ancho de México y de América Latina. Es un placer a nombre de todo el equipo de HBS en distintas partes del mundo darles la bienvenida a este webinar que tiene como propósito revisar el panorama en el mercado hotelero y las tendencias en el mismo. Como muchos de ustedes saben, tenemos ya 122 gentes con nosotros, han registrado muchas más que seguramente se irán sumando. Como muchos de ustedes saben, muchos de ustedes son asiduos asistentes a HBS Mexique, que es una conferencia que tuvo justo antes del COVID, justo antes de que empezáramos a cerrar las economías del mundo, los mercados hoteleros, distintas industrias, el 20 de febrero del año pasado, su onceava edición. En esta ocasión, como ustedes saben, nuestra conferencia tenemos tendencia a celebrarla por los meses de febrero o marzo. En esta ocasión no ha sido posible y decidimos organizar este breve webinar que constará de un par de presentaciones, de un par de paneles de gente súper calificada en todos los sentidos, lo cual nos permitirá pues, abordar distintos temas. Aprovecho para comentar que nuestra conferencia HBS Mexique se llevará a cabo el 22 de septiembre. Les pido save the date, estarán recibiendo todos ustedes correos con más información. Pretendemos que sea un evento híbrido que ya nos permita pues, saludarnos en persona, pero que también habrá una opción como ahora se da de participación híbrida. Nuestra conferencia de hoy constará, como lo comentaba, pues de una presentación introductoria por mi colega Laura Arnoldi. Luego tendremos un panel cuyo contenido será un poco más de los ambientes de desarrollo, de ambientes de mercados de capital en el ámbito hotelero. Tendremos luego una presentación de Sergio Pérez, de Newmark Knight Frank, sobre el mercado industrial y las tendencias y cómo eso alimenta la hotelera de negocios, para luego tener una práctica que nos meta un poco más a temas de mercados hoteleros propiamente dicho. En nuestros paneles, en las presentaciones, participa gente de cadenas hoteleras, grupos desarrolladores, grupos inversionistas, brokers industriales. Lo que queremos, como siempre, en nuestra plataforma Mexique, pues es que este sea un foro de información que permita a nuestros amigos en la industria alimentar sus procesos de toma de decisión. Me parece que con esa breve introducción le cedo la palabra a Laura Arnoldi, Senior Project Manager de HBS, para que nos dé pues, una pequeña plática introductoria. Gracias. Gracias, Richard. Buenos días a todos. Me da gusto saludarlos, aunque sea por este medio en esta ocasión. Vamos a empezar rápidamente la presentación. Como decía Richard, es una breve presentación con la cual quisiéramos dar un framework a los paneles que tenemos preparados más adelante. El último año claramente ha sido complejo y como en otros periodos de crisis comienza una recuperación. En estos últimos meses, en HBS nos ha sido muy importante evaluar cuáles son los factores o drivers que ayudarán a la hotelería en general a tener una recuperación efectiva y poder diferenciar cuáles serán los cambios estructurales a tomar en cuenta a largo plazo. El ritmo de recuperación será diferente en distintos mercados según los drivers que cada uno de estos tenga. Está de más decirlo, pero es importante recordarnos que México cuenta con una industria hotelera robusta, bien posicionada a nivel mundial. Estos números muchos de ustedes los conocen bien y según la base de datos de Datatour, contamos con aproximadamente 800,000 cuartos, de los cuales internamente en HBS filtramos en hoteles de 4 y 5 estrellas y que son relevantes para un mercado institucional, el cual nos arroja un total de 358,000 cuartos. Contamos con variedad de producto tanto en mercados de negocios como en destinos resort, con una mezcla interesante de cadenas internacionales, nacionales y regionales e independientes, con un porcentaje interesante de hoteles independientes con potenciales distintos de conversión. Estas tablas reflejan la presencia de operadores internacionales a mano izquierda y nacionales y regionales a mano derecha a finales de 2019.
Como decía, la presencia de estos operadores nos posiciona en el mapa para turismo, tanto en negocios como vacacional a nivel mundial. En mercados resort, la mezcla de producto entre hoteles, plan europeo y todo incluido sigue siendo sana, ya que ambos productos se complementan para establecer destinos a lo largo del país. Nos gusta mucho señalar la mezcla del mercado de Los Cabos, como muchos de ustedes saben, el cual tiene un 65% de su inventario todo incluido, cuando la imagen a nivel global es de un mercado de lujo exclusivo. Estas tablas las voy a recorrer un poco rápido, luego se las vamos a hacer llegar para que las puedan analizar más a detalle. Pero hemos querido analizar la reacción en una muestra de mercados, tanto en negocios como resorts, en crisis pasadas. No hay precedente para la crisis del COVID-19, sin embargo, es interesante ver las caídas de demanda en la crisis de 2008-2009 y cómo fue su recuperación. Para esta crisis estamos estimando una recuperación en niveles de demanda de 18 a 24 meses en general. Dependerá de la evaluación de cada uno de los mercados a detalle. También fue interesante ver la relación con la llegada de pasajeros a los diferentes aeropuertos y se muestra una clara correlación con la baja en demanda. En general, a largo plazo, las tasas de crecimiento compuesto que verán a mano derecha son interesantes para cada uno de estos destinos, en donde la demanda ha seguido el ritmo de crecimiento de la oferta, mercado tras mercado. En esta tabla tenemos el ejemplo de la Ciudad de México, en donde observamos una baja en 2008-2009 y una recuperación bastante rápida. En el mercado de Monterrey fue una tendencia similar, sin embargo se sumó la crisis de seguridad, por lo que la recuperación llevó un poco más de tiempo. Y mercado tras mercado podemos ver las tasas de crecimiento compuesto, en donde la demanda le sigue el paso a la oferta. Para el mercado de Cancún Riviera Maya, se recupera la demanda en un periodo de 12 a 18 meses, y Los Cabos un patrón similar. Hablando específicamente de la hotelería de negocios, desde la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio, el driver crítico en ciudades del centro y norte del país ha sido la manufactura de exportación. Después de un 2019 con mucha incertidumbre, la ratificación del TEMEC fija las bases para continuidad en ciertas industrias. El efecto nearshoring también ayudará a generar un pipeline de proyectos industriales. El nivel de estímulo fiscal en Estados Unidos debe tener un efecto favorable para México, ya que existe un spillover para la economía mexicana. Como decía Richard Sergio Pérez de Newmark, que estará platicando más a detalle de este tema, ya que tiene un impacto importante en la hotelería de negocios. Por otra parte, el papel del gobierno en el sector energético genera dudas para la inversión. Este tema lo abordaremos en los paneles que seguirán a esta presentación, ya que en términos estructurales habrá que evaluar cambios a patrones de viaje de negocios. En el corto plazo, habrán recortes de presupuesto siguiendo la tendencia que se vio en 2020, y en el plazo medio, en la era de Zoom, habrá que reconsiderar políticas de viaje corporativo. Es evidente que hay mucha polémica del impacto de estas plataformas en tendencias de viaje, y es un tema que veremos un poco más adelante en los paneles también. Por tomar un ejemplo, en cifras para la industria automotriz en Estados Unidos y México, observamos la tendencia histórica de ventas de autos ligeros en esta tabla. Para 2021, la National Automobile Dealers Association proyecta un incremento del 7.2% en ventas en el 2021, para un total estimado de 15.5 millones de autos en Estados Unidos. Para México no hay información estimada, sin embargo, los números de Estados Unidos nos ayudan a poder estimar una recuperación parcial, con exportaciones por debajo de años pasados a mercados internacionales desde el mercado mexicano. Tocando brevemente el tema de la hotelería vacacional, en temas de recuperación ayuda mucho la cercanía a los mercados de Estados Unidos y Canadá, ya que México puede llegar a ser visto como un destino short hold para varias ciudades de estos países. Contamos, como ya había dicho, con un inventario hotelero de alta calidad, con marcas de operadores de alta calidad. Creemos que existe un importante potencial para una recuperación, siempre y cuando la industria de aviación consiga restablecer rutas, y que se asuma una responsabilidad local, público y privada para promoción, inversión de infraestructura, seguridad y planeación regional. Además de los destinos mexicanos más conocidos a nivel mundial, que son Cancún, Riviera Maya, Puerto Vallarta, Riviera Nayarit y Los Cabos, existen mercados con potencial de crecimiento y consolidación, como lo son Acapulco, la Costa Alegre, el corredor de Huatulco, Puerto Escondido, Mazatlán y La Paz.
en los cuales hemos observado un incremento en el interés por el desarrollo de oferta institucional que ayudará a posicionar estos destinos. Hablando de tendencias de desarrollo, durante el último año notamos un apetito sostenido en inversión en proyectos vacacionales, en destinos resort, y una actitud un poco más reservada en relación a proyectos urbanos. Como sabemos, las cadenas con el fin de continuar el desarrollo han introducido nuevos conceptos y marcas, las cuales han entrado o están por entrar al país. Estos son algunos ejemplos de las marcas que han entrado recientemente al país o están por entrar con proyectos nuevos. En un periodo de recuperación que será paulatino, es interesante evaluar la oferta de cuartos nuevos propuestos en distintos mercados. Hemos tomado una muestra de Ciudad de México, Cancún, Riviera Maya y Los Cabos. Se habla de un número de proyectos considerable en estos 3 destinos. Estos son los proyectos que están confirmados para cada uno de estos destinos, ya sea en proceso de desarrollo o con financiamiento aprobado. Y este número de aquí abajo son el total de proyectos de los que tenemos conocimiento y asumimos que parte de estos se irán a desarrollar. Más no es seguro que todos estos logren financiarse y en todo caso en un plazo de 3 a 5 años. Son números que por sí solos pueden parecer elevados, sin embargo, como lo vimos en tablas anteriores, los incrementos en oferta tienden a estar acompañados en incrementos de demanda. Será importante analizar en un futuro si esto sigue siendo válido, ya que dependerá de distintos factores, como lo es el tema de la aviación, la promoción e inversión, como decía anteriormente. Y brevemente para cerrar, reitero la importancia de diferenciar entre qué factores ayudarán a una recuperación de mercado y qué factores serán cambios estructurales en la industria. Estaremos profundizando en los paneles sobre el posicionamiento de la industria hotelera mexicana, las condiciones en la industria de aviación, el pipeline de desarrollo para mercados de negocios y vacacional, y el apetito de inversión actual. Muchas gracias. Laura, muchas gracias por la presentación. Como comentaba Lorea, esta presentación la haremos disponible por correo a todos los participantes en el web, a todos los asistentes. Quisiera invitar a nuestros panelistas, a Diego Gutiérrez, a Marcos Acal, a Raúl Gallegos, a Alejandro Padilla, a que nos acompañen ya ahora sí con video y audio. Antes de presentarlos, quisiera comentar que nuestros paneles tenemos la oportunidad de que verán ustedes una cajita en su sesión de Zoom que les permite hacer preguntas. Entonces tendremos hasta el final de este panel una sesión de preguntas y respuestas. Les comento también que esta sesión está siendo grabada por nuestro equipo y aprovecho al mismo tiempo para agradecer una vez a Lizeth Casarín, a Jeremy Díaz, que son nuestros equiperos en Estados Unidos que nos están ayudando con toda la parte de producción de este evento. Quiero dar la bienvenida a Diego Gutiérrez, Managing Partner de Walton Street Capital México, a Marcos Acal, Chief Executive Officer de Murano, Grupo Desarrollador en México, Raúl Gallegos, Managing Director Asset Management por Credit Suisse, y finalmente Alejandro Padilla, Executive Director of Economic Analysis and Financial Market Strategy del Grupo Financiero Banorte. Como verán, es un panel compuesto de grupos inversionistas, de banqueros, de desarrolladores, y lo que sé que podremos hacer es tener una buena plática sobre varios de los issues que pueden interesar a nuestros asistentes. Voy a pedirles a cada quien que dé una muy breve introducción de lo que hace, para gente que tal vez no lo sepa, una breve introducción, Diego, de lo que hace Walton Street y cómo está posicionado en México. Claro que sí, Richard. Muchas gracias por la invitación. Muy buenos días a todos. Les platico un poco de Walton Street Capital. Nosotros somos una firma de capital privado con más de 25 años en el mercado, fundada en Estados Unidos y con presencia permanente en México desde hace más de 15 años. Nosotros hemos hecho alrededor de 500 inversiones en todo el mundo, en donde el valor total de las adquisiciones, refinanciamiento y ventas de todo el producto inmobiliario que hemos hecho suma más de $50 billones.
En México tenemos 6 fondos dedicados con aproximadamente $2 billones de capital comprometidos por parte de inversionistas institucionales. Y por aquello que nos atañe en esta plática, que es el sector turismo, nosotros hemos hecho alrededor de 126 inversiones hoteleras en todo el mundo, en México, Estados Unidos, Europa, Asia, en todos los segmentos de la hotelería, llámese desde limited service hasta full service, activos dentro de golf, luxury, urban, etcétera, etcétera. Y con esto creo que pues se da una buena idea de qué es lo que hemos hecho nosotros a lo largo de nuestra historia. Gracias, Diego. Marcos, también para nuestros asistentes, si nos dan una muy breve reseña de lo que hacen en Murano. Sí, muchas gracias, Richard. Pues Murano es una desarrolladora mexicana. Actualmente nos hemos enfocado en el desarrollo de hospitalidad. Estamos ahorita desarrollando un gran proyecto en Cancún en 2 fases. Son 3,000 habitaciones en su totalidad. Es un proyecto ambicioso y grande. Y en la Ciudad de México también estamos desarrollando una conversión de un inmueble en la Roma Condesa con 400 habitaciones. Y pues estamos todavía muy enfocados en el sector inmobiliario, desarrollando en Baja California, buscando y evaluando opciones en diferentes polos turísticos. Pero prácticamente somos eso, somos una desarrolladora enfocada en hospitalidad. Raúl, voy contigo si quieres comentarnos un poco el alcance de lo que hace Credit Suisse en este negocio, por favor. Claro, Richard, gracias por la invitación y buenos días a todos. Pues sí, tenemos un fondo de inversión con Credit Suisse, un CECADE, el primero en su clase de ser un fondo de deuda dedicado a financiar inmuebles comerciales o generadores de renta en todos los sectores principales, industrial, oficinas, y sobre todo, bueno, hoteles también una buena parte, ¿no? Y hace producto diferente a lo que se vería tradicionalmente de la banca de desarrollo, de la banca comercial, un producto un poco más estructurado, que puede llegar a ser un poco más apalancado o llegar a tener estructuras más subordinadas, tipo mezanino o capital preferente. Tenemos, bueno, este es el primer fondo que tiene capacidad de inversión pues ya lo invertimos prácticamente todo, 15,000 millones de pesos. Nos queda ahí un cachito más por invertir en el próximo año. Estamos justo en el proceso de levantamiento de capital adicional. Y más o menos cerca del 20% del fondo lo hemos invertido en hoteles, tanto en reposicionamientos con líneas adicionales para remodelación, como en apoyar en adquisiciones que requerían un apalancamiento adicional al normal y una ejecución más rápida también de lo tradicional o lo que se puede hacer con la banca tradicional y también algo de desarrollo, ¿no? Tanto en el lado, sobre todo en el lado turismo. Muy bien, Raúl, gracias. Y voy contigo, Alejandro. Definitivamente, pues todos conocemos Grupo Financiero Banorte, pero en lo que atañe al sector, si nos puedes comentar un poquito de la participación. Es una participación muy importante en el sector hotelero y de turismo. Bienvenido, Alejandro. Muchas gracias, Richard, y a todos ustedes. Qué gusto compartir el panel con estas personas. Y bueno, pues el Grupo Financiero Banorte tiene distintas líneas de negocio, ¿no? En la parte del retail bank, para nosotros es bien importante el financiamiento al sector inmobiliario y sobre todo la parte de hoteles. Al tener presencia en prácticamente todos los lugares de México, nos enfocamos no solamente a los puntos turísticos, también nos enfocamos a los grandes clústeres industriales, en donde también los hoteles de negocio forman un punto bastante importante. Dentro de las otras líneas de negocio tenemos banca patrimonial, tenemos fondos de inversión, tenemos distintas vías en las cuales no solamente proveemos financiamiento, sino que también somos un inversionista institucional bastante importante para el sector, ¿no? Y ya desde la perspectiva del área que yo manejo, pues es muy importante analizar justo todos los pues determinantes para el turismo, para la actividad industrial, para los distintos sectores de la economía
cómo ha estado impactando el tema del coronavirus y también los cambios estructurales, y eso lo analizamos y justo tratamos de que nuestros clientes tengan pues la mejor información para tomar decisiones importantes, en específico en este tema del sector hotelero. Muchas gracias. Diego, voy a arrancar una pregunta contigo. Tengo mucho interés en saber tantos tus socios, sus inversionistas en México como en Estados Unidos, ¿cómo perciben el ambiente de inversión en los mercados de capital inmobiliarios en general y luego en el sector hotelero en particular? Y llevo esa pregunta con conocimiento de que en pleno COVID han abierto propiedades, han hecho conversiones, han hecho aperturas de una nueva propiedad. Pero si hacemos un zoom out un poco, ¿cómo entienden en este ambiente y forward-looking la inversión en el ámbito inmobiliario y en la parte hotelera en particular? Claro, mira, yo lo que te diría es, son un par de cosas que vemos nosotros que van a suceder como consecuencia de toda la pandemia, ¿no? Y la primera es como consecuencia de todos los estímulos económicos que ha habido en el mundo, pues uno puede anticipar que se va a disparar la inflación en el mediano plazo. Y nosotros así lo creemos y ha sido históricamente lo que ha sucedido. Todos aquellos activos reales, entendidos como los activos inmobiliarios, pues tienen un componente defensivo ante la inflación, porque por un lado vas a tener el flujo que te van a estar generando las rentas, ya sea a través de productos que tienen contratos a largo plazo o como en el caso de los hoteles, en donde todos los días sales a conseguir esos contratos de arrendamiento, y por otro lado tienes el componente de apreciación de tu capital por el tema del costo de reposición que tienen todos y cada uno de estos. Entonces, con eso, pues creo que pongo la base para decirte que pues, nosotros estamos optimistas de que es un buen momento para invertir hacia adelante, escogiendo y seleccionando de forma muy puntual todas y cada una de las inversiones, los distintos asset classes que se hagan, ¿no? Esto no quiere decir que no haya o que no existan problemas en cada uno de ellos que tienen que sortearse o alrededor de los cuales se tenga que estructurar. En relación al tema hotelero, pues yo te diría que es el sector que más afectado se ha visto, ¿no? Y seguramente por ahí platicarán, pero el tema de la contracción económica que se ha sufrido, pues el sector más golpeado fue el hotelero y servicios, ¿no? Con contracciones muy importantes nunca antes visto. Esto lo que crea, pues es un distrés muy importante en el sistema, que para todos aquellos tenedores de activos, pues no han sido 12 meses muy buenos, ¿no? Y no se anticipan 12 meses siguientes que vayan a ser tampoco muy buenos. Pero desde el punto de vista de nuevas oportunidades, pues esto crea una base para que todas aquellas nuevas inversiones tengan un costo de entrada, yo diría, ajustado, que les va a permitir vivir hacia adelante, pues este nuevo repunte de las propiedades. Y en el sector hotelero pues es muy claro, ¿no? Al tener la posibilidad de estar rentando y contratando los cuartos de forma diaria, pues la escalada que se puede tener en ocupaciones y en tarifa pues es muy importante, así como la bajada fue muy pronunciada. Igualmente nosotros anticipamos que la subida va a ser igual, y de hecho en todos esos momentos a lo largo del año en donde se liberan o se quitan estas restricciones que existían, pues el producto mostró ser muy noble y mostró pues una elasticidad bien interesante a toda la demanda que hay. Raúl, déjame continuar contigo un poquito en la misma línea de lo que ven en Credit Suisse y tomando entiendo que tanto Walton como en el caso de ustedes hay participación en el ámbito industrial, hay participación en distintos tipos de asset types, y cómo los mercados de capital contextualizar la inversión, la participación en ámbito hotelero en el contexto de los mercados de capital en general. Sí, pues mira, obviamente con el impacto inicial que tuvo la pandemia el año pasado, pues sí puso un freeze muy importante en todo el tema de mercados de capital, si véase en adquisiciones, ¿no? Transacciones que estaban en su momento, como financiamientos o refinanciamientos.
Esto gradualmente se ha ido mejorando y bueno, en el sector industrial pues se recuperó prácticamente inmediato, casi no hubo ajustes, pequeños ajustes en valuaciones y en términos del crédito, pero en general prácticamente está igual, te diría, que antes de la pandemia. En el sector retail, el sector oficinas, pues realmente se ha ido pateando un poquito el balón y dándole un poco de aire a los operadores, desarrolladores para ver cómo se comporta esto, cómo aguantan los inquilinos, tanto de los centros comerciales como de las oficinas, cuánto se van a quedar en el largo plazo, etcétera, cómo se va a estabilizar esta nueva normalidad y en base a eso, pues volver a ajustar los financiamientos adecuados para esas propiedades, ¿no? Pero todavía hay incertidumbre y te diría que es más un tema de reestructurar o de seguir dando ese aire necesario hasta a saber un poquito más de claridad. En el tema hotelero hay un poquito de mezcla, ¿no? Ahí sí vemos que algunas cosas se volvieron a retomar, que transacciones que se habían puesto en hold algunos meses, pues se retomaron, tal vez con un pequeño ajuste de precio, porque sí hay un ajuste real en valuaciones, sobre todo con esta expectativa que nos hablaba Lorea de tal vez una recuperación de 2 a 3 años, más o menos a niveles de pues afectando esos los flujos de las propiedades, pues tiene un impacto en las valuaciones, ¿no? Entonces sí ha habido algunos ajustes, pero con la visión que decía Diego del largo plazo, digamos, en este sector, sobre todo el tema turístico, pues se hace sentido hacer las inversiones ahorita y se ha llegado a acuerdos y sí ha habido actividad, ¿no? Se han retomado proyectos que se habían frenado en cuanto a desarrollo o inclusive, como te decía, en compras, ¿no? Y el financiamiento, digamos, que va relacionado a esas transacciones, pues también no te diría que para nada con el dinamismo que venía, pero sí hay algo de disponibilidad versus otros sectores, como comenté, donde está más difícil. Sí vemos a la banca de desarrollo todavía activa y haciendo pues las transacciones que trae en puerta o analizando nuevas, algo también del lado de la banca comercial y de fondos, ¿no? O sea, fondos como nosotros, de algunos nuevos también que también ven la oportunidad en largo plazo, tal vez ven más como una inversión de capital en algunos casos, pero con un producto similar a la deuda, y ahí sí ves algo de actividad, ¿no? Entonces, de nuevo, yo creo que la visión es que en México, sobre todo el tema leisure, resort, turismo, etcétera, está muy bien posicionado versus el resto del mundo. Como decía Lorea, somos un hold que tal vez son short term para mercados muy, muy importantes y eso nos ayuda a que la gente nos considere como un destino y creo que eso es lo que ven todos los participantes, obviamente incluyendo los financiamientos, ¿no? Entonces, ahora regreso justo sobre este tema con Marcos. Quiero antes hacerle una pregunta a Alejandro, porque estamos arrancando un poquito macro a micro. Mi pregunta, Alejandro, es si nos retiramos todavía un poquito más, sin entrar por la limitación de tiempo en una narrativa exhaustiva de la parte económica, ¿cuáles crees que son los elementos más importantes económicos que impactan el tema de mercados de capital on a forward-looking basis y de manera estructural? Vaya, ¿qué es lo que ven en Banorte, como lo comentabas, ¿no? Con sus clientes? Con todo gusto, muchas gracias. Y yo creo que la pregunta que haces es muy interesante y me gustaría responderla en dos vertientes, ¿no? La primera es temas estructurales, ¿no? Hemos enfrentado cambios estructurales muy importantes, inclusive previos a la pandemia. Yo creo que los tres grandes cambios de paradigma se dan en la parte tecnológica, en la parte del cambio demográfico, inclusive hasta temas de sustentabilidad y medio ambiente, ¿no? Y todo esto nos lleva a replantearnos hacia dónde puede
ubicarse el sector inmobiliario, hacia dónde puede moverse y qué tipo de estrategias tiene que implementar el sector turístico. La verdad es que cuando uno analiza, por ejemplo, este cambio de paradigma tecnológico, por mencionar solamente uno de los tres, pues este proceso de digitalización que estamos viviendo con la cuarta revolución industrial, lo que ha implicado es la entrada de nuevos participantes, ¿no? Y estos nuevos participantes han estado ganando participación de mercado muy significativa. Simplemente el caso de Airbnb contra los hoteles, el e-commerce frente a las tiendas tradicionales. Bueno, en la banca también lo vivimos, ¿no? Con FinTech y Big Tech versus la banca tradicional. Y esto nos habla de que probablemente vamos a estar viviendo todavía grandes cambios en los patrones de consumo y requiere de una resiliencia y una flexibilidad muy importante de todos nosotros. Y esto se combina, yo creo que con lo que está pasando con el coronavirus. Yo creo que las dos grandes respuestas que debemos de tratar de contestar en términos de la pandemia es, uno, ¿cómo vamos a recuperarnos y cuánto nos vamos a tardar? Y dos, ¿qué significa transitar hacia una nueva realidad o una nueva normalidad post-pandemia? Y en ese sentido, yo creo que también pues este tema de digitalización, del home office, pues trae retos muy importantes. Nos estamos dando cuenta que muchas cosas ya se pueden hacer de manera virtual, que muchos negocios no van a requerir necesariamente un tema presencial. Tú lo comentabas al principio, probablemente en esta reunión que van a tener en septiembre, que ya la tengo aquí agendada, por cierto, pues va a ser un modelo híbrido. Nosotros, por ejemplo, en el banco estamos considerando a lo mejor transitar hacia un modelo híbrido, de que algunas personas continúen en el home office y otras vayan presencial al banco. Las implicaciones para el sector inmobiliario son importantísimas. De hecho, si ustedes se fijan también ya en los datos, hemos empezado a ver personas que se están alejando de los centros de trabajo más importantes hacia los suburbios. Hemos estado viendo también una reconfiguración de qué es lo que realmente necesita el consumidor. Y todo eso nos habla de pues, tratar de identificar cuáles son estos grandes cambios de tendencia que podamos ver post-COVID y ver de qué forma le podemos hacer frente, ¿no? Y la segunda respuesta, y voy a tratar de ser muy rápido, porque saben que a los economistas nos pueden dar el micrófono, nos tardamos horas, que tiene que ver con recuperación, ¿qué es lo que estamos viendo nosotros? Bueno, este año yo creo que va a ser un año muy importante en términos de recuperación. En Estados Unidos, nosotros pensamos que el crecimiento va a ser de 6.1%. El Fondo Monetario lo acaba de poner en 6.4% esta semana. Para ponerlo en perspectiva, la economía norteamericana cayó 3,5%. Es decir, vamos a ver una recuperación muy vigorosa en Estados Unidos, prácticamente por 3 factores. El plan fiscal que acaba de aprobar el Congreso y todos los planes que trae Biden, también la parte de infraestructura, eso le va a dar mucho dinero a los households en Estados Unidos, le va a dar también mucha liquidez a las empresas y probablemente eso va a ayudar a una reactivación más rápida. Nos ayuda a nosotros a ser pues un socio comercial estratégico y al ser vecinos. El segundo tiene que ver con el proceso de vacunación. El martes Biden anunció 150 millones de personas en Estados Unidos que tienen al menos una dosis. Estamos a escasos par de semanas de sus primeros 100 días de gobierno y ya dijo que quiere llegar a 200 millones de norteamericanos. ¿Esto qué significa? Que probablemente van a regresar más rápido a sus patrones de consumo. 4th of July se abre la economía en Estados Unidos. No sé si hay por ahí algún fan del béisbol, pero si vieron, por ejemplo, el estadio de los Texas Rangers, full capacity. Ya permitieron la entrada a todos. Todo esto lo que puede implicar es que también la parte de turismo hacia México pueda verse beneficiado y eso puede ayudar a cierta recuperación. Y el tercero tiene que ver con, pues, justo que llevamos muchos meses aquí enclaustrados en nuestras casas, ¿no? O la gran mayoría de nosotros. Yo apenas hace un par de semanas tomé un vuelo y tenía 12 meses de no haber tomado un vuelo. Yo llevo 12 meses de no ir a un restaurante. Y yo creo que muchos de ustedes están viviendo lo mismo. En Estados Unidos, probablemente cuando ya se abra más la economía, y en México cuando se abra más la economía, podremos ver un efecto como el que vimos, por ejemplo, en 1920 con los famosos locos años 20, o los Roaring Twenties, que fue básicamente un incremento en el consumo muy acelerado. Cuando ustedes se fijan en las encuestas que hace el New York Times
Ipsos, distintas empresas en Estados Unidos, y cuando les preguntan, ¿qué es lo que piensas hacer una vez que estés vacunado y que está abierta la economía? Ir a restaurantes, reuniones con amigos, ir a eventos deportivos, viajar. Entonces, dentro de eso creo que debemos de considerar que el turismo se va a tardar en regresar a los niveles prepandemia, definitivamente. Lo mencionaba de manera muy acertada al principio uno de ustedes, ¿no? Tú también lo mencionabas, Richard, al principio. Nos vamos a tardar algunos meses, quizás un par de años, a regresar a estos niveles de prepandemia, pero creo que va a ser muy importante este impulso que vamos a tener por la parte de Estados Unidos, a tal grado que con ese 6.1% que tenemos nosotros estimado de crecimiento para la economía norteamericana, en México pensamos que vamos a crecer 5.3%. Demanda externa va a ser lo más importante, todo lo que está ligado a las exportaciones, y ahí por eso se vuelve tan importante el clima de negocios y todo lo que tenga que ver con los clústeres industriales del Bajío y del norte principalmente. Turismo. Nos va a acompañar en unos minutos una presentación justo sobre ese tema industrial de Sergio Pérez de Newmark. Te interrumpo solo, yo quisiera agregar a lo que decías un tema. Nosotros estamos en HBS súper enfocados en tratar de entender no solo quién va a viajar y por qué van a viajar, que es algo que tal vez comentaremos un poquito más adelante con grupos operadores que nos acompañan, pero cómo va a regresar la gente a trabajar, ¿no? Y si todo el mundo se va a quedar en su casa, si va a ser híbrido. Nosotros percibimos distintos modelos y hay ya mucha literatura al respecto, muchas entrevistas, mucha reflexión con CEOs de compañías Fortune 500, y vamos a tener muchos modelos. Yo creo que es todavía muy temprano en el ciclo, hay muchas cosas por determinarse. Vemos sistemas no solo híbridos de home office más real office, pero también de sistemas hub and spoke con oficinas satélites que vendrán para gente que no podrá necesariamente estar cómodos trabajando en casa. Vemos temas que serán súper importantes en materia de productividad, en materia de team building, y eso también va a tener implicaciones de cómo la gente va a trabajar y también de por qué van a viajar, ¿no? Y ya nos iremos metiendo en esos temas. Yo quisiera tal vez preguntarte, Marcos, agradeciendo tu paciencia. Estamos platicando del entorno en materia de mercados de capital. Tú tienes un proyecto urbano que está a punto de abrir y tienes un proyecto en desarrollo considerable en Cancún, en vías de desarrollo. El entorno de mercados de capital para perspectivas que son de plazo medio, plazo largo, ¿qué les dice a ustedes? ¿Cómo lo visualizan? Nosotros vemos un poco más activo y un poco tomando en consideración lo que han platicado en el panel, más activo el mercado de deuda. Vemos que el mantenimiento de las tasas a un nivel bajo en Estados Unidos, la inyección de liquidez que existe en el mercado, vemos mucho más activo el mercado de deuda. En capital vemos todavía que está siendo un poco complicado esa recuperación y esa confianza en la industria. Pero sí creo, nosotros en el caso de nosotros estamos saliendo a buscar, vemos a los bancos nacionales ya un poco saturados, con mucha concentración. Los últimos 12 meses fueron complicados, que prácticamente se concentraron en reestructuras, y lo mismo con los bancos, en el caso de los bancos europeos que han estado muy participativos los últimos años en México. Ellos ven todavía una recuperación más lenta, precisamente porque ellos están acostumbrados a ver los hoteles cómo están operando parte de su cartera en Europa, ¿no? Que yo lo veo completamente distinto a lo que pasa en los destinos en México. Yo creo que el mercado de deuda en Estados Unidos se puede lograr activar. Creo que hay una ventana muy importante, como decía Alejandro, con las vacunas llegando ya a 150 millones de vacunas, con el segmento clase media, clase alta americana, que pues, lo que busca realmente después de estos 12 meses de estar encerrado es viajar y vacacionar. Como decían las encuestas, lo primero que buscan es salir a una vacación, y la realidad es que los primeros destinos por oferta, por conectividad, son los destinos que hay en México, ¿no? Los Cabos por un lado, o en otro segmento de mercado, Cancún por el otro lado. Entonces, en el caso de nosotros, pues sí tenemos un poco una diferencia, un hotel en etapa de preapertura en México, que sí vemos que la Ciudad de México tiene que transformarse un poco a tener un enfoque más de leisure, que nosotros en nuestro caso lo tenemos por el tipo de hotel que estamos haciendo,
pero los atributos que tiene la Ciudad de México son muy atractivos y también se tiene que empezar a enfocar un poco más al mercado americano, ¿no? Que también como destino cultural, gastronómico y demás tiene muchos atributos. En el caso, regresando a tu pregunta del mercado de capital, nosotros creemos que muchos los desarrolladores se han querido enfocar, y fue nuestro caso, a buscar lo típico, ¿no? A buscar el crédito bancario en México o buscar algún par de internacionales que vengan a financiar un proyecto como un Project Finance, pero creo que hay muchas oportunidades ahorita de llevar procesos de institucionalización. Creo que ya la liquidez que existe en el mercado se está otorgando en gran parte a grandes fondos que les gusta ya producto mucho más desarrollado, mitigar riesgos desde un punto de vista de desarrollo, invertir en compañías que tengan un componente muy importante de ESG, que creo que es vital actualmente en este tipo de proyectos y más en el tipo de proyectos de nosotros. Pero creo que se va a activar, creo que en los próximos meses lo vemos una ventana importante en esta combinación de una alta tasa de vacunación en Estados Unidos y un mantenimiento de las tasas a niveles históricamente bajos, ¿no? Entonces creo que mientras esa tendencia se mantenga, van a seguir siendo atractivos este tipo de proyectos, pero como decía, proyectos donde creo que se va a ver mucho más selectivo el tipo de proyectos en los que se invierte, porque creo que hay muy buenas oportunidades, hay liquidez y la ventana, en mi parecer, va a ser corta. Nosotros de igual forma vemos una recuperación más enfocada al segmento americano a corto plazo. Creo que lo que hablamos de 12, 24 meses de recuperación va a variar dependiendo del tipo de segmento y el destino de donde vienen esos viajeros. Creo que el europeo va a tardar más tiempo en regresar y tener esa confianza. El americano se ve hoy en día, los operadores hoteleros que están más enfocados a la distribución americana, pues la recuperación ha sido mucho más rápida. Prácticamente en tiempos de plena pandemia, donde no había ni siquiera una vacuna, ya se veían ocupaciones no altas, pero sí llegando a algunos a sus break-evens de operación y tarifa. Entonces, nosotros creemos que de aquí a 12 meses mucho se platica de qué industria se va a recuperar primero. Yo creo que la industria de oficinas, pues muchos nos podemos acostumbrar a trabajar desde casa, pero creo que la vacación es la vacación y más cuando la gente estuvo 12 meses un poco encerrado, lo que busca es experiencias. Entonces, ahorita creo que más adelante platicaremos de cómo ha evolucionado los productos desde un punto de vista de desarrollo de producto, cómo ha evolucionado desde un punto de vista de la operación, pero pues nosotros sí vemos una recuperación rápida, vemos una buena ventana de mercado con muy buenas oportunidades, mucho más selectivas. En México, pues, prácticamente los fondos de pensiones los vemos muy, muy lentos. Creemos que las Afores se están concentrando con los administradores existentes, no están buscando invertir en nuevos proyectos, quieren tener más concentración en lo que existe. Ahora con la Serpis buscando sacar capital de México, que lo vemos un poco contraproducente, creemos que al final debe de abrirse el mercado y ver nuevos administradores, pero al final de cuentas creo que de fuera hacia México, los números de México, la rentabilidad que dan los proyectos es muy atractiva. Los costos que existen en México, la conectividad que tiene en México, la capacidad que hay en México, las playas y demás, son activos que es muy poco comparables con otros destinos en el Caribe o Estados Unidos. Entonces, por ahí nosotros vemos que sí se va a reactivar y esperemos que sea a corto plazo. Oye, Diego, tomando en cuenta lo que comenta, que fue un repaso que hace Marcos, ¿no? ¿Qué apetito ves en Walton por una parte y por otra parte lo quiero relacionar? ¿Qué cambios estructurales ves como inversionistas en distintos sectores, también en quién va a viajar más, quién va a viajar menos? Yo luego les doy mi opinión también al respecto, pero tengo interés en saber, Diego, ¿cómo percibes quién viaja más, quién viaja menos, cuál es el apetito? Claro, en términos de quién viaja más, yo creo que que se empata un poco a cómo van a regresar los distintos tipos de hoteles. Yo creo que el primero y más rápido en regresar y va a ser un latigazo muy fuerte, yo creo que todos nos vamos a sorprender y nosotros lo estamos viendo, es el segmento de ultralujo, ¿no? Ese segmento yo creo que va a mostrar números tanto en tarifas como en ocupaciones
mejores a los que se tenían pre-pandemia este mismo año, ¿no? Sin duda eso es lo que nosotros vemos. Tienen ingreso disponible, tienen tiempo, tienen flexibilidad, tienen control y son sus propias decisiones. Entonces creo que ese va a ser el primer segmento en regresar. Después, todos aquellos productos que estén consolidados y que estén asociados a una marca, creo que van a ser los segundos que se van a ver beneficiados porque de cierta forma tienen un estándar y una proyección o una imagen de calidad, de higiene y demás, que un segmento de la población va a poner un énfasis importante en el momento en el que tomen las decisiones. Después el segmento que va a regresar, y yo creo que todavía va a tardar un poco más, pues va a ser el viajero de negocio internacional, ¿no? Es decir, ellos pues van a seguir mucho las políticas de las casas matrices y en la medida en la que pues no se pueda regresar a la oficina, que será el primer paso, pues el siguiente paso será empezar a hacer los viajes, ¿no? Por ahí yo creo que pues, la naturaleza humana es tal que el contacto es bien importante y por lo tanto yo no creo y nosotros no anticipamos un modelo en donde el viajero de negocio desaparezca y todo se haga a través de Zoom, ¿no? Yo creo que va a haber modelos híbridos, como tú lo comentabas, Richard, pero en gran medida creo que el valor que tiene el viaje y el contacto cara a cara es muy importante. Y el último yo creo que va a ser el segmento grupal de negocio, ¿no? Al final del día, poco a poco vamos a llegar a un nivel de confianza que nos permita estar en una convención de 2,000, 3,000 personas, ¿no? Entonces, ese es un poco como nosotros vemos. Primero, los segmentos de más alto producto, de ahí pasando gradualmente hasta el mercado de negocio y por último el mercado de negocio de grupos. Raúl, platícame un poquito el punto de vista de ustedes en materia de pipeline, el apetito que ven de grupos inversionistas, en qué ven más apetito, en qué ven menos apetito. Hace rato nos comentabas un poquito, pero dentro del sector hotelero, ¿dónde están viendo un poco más apetito, más pipeline? Pues mira, yo creo que va muy de la mano de lo que dice Diego, o sea, donde más estamos viendo es donde creo que la gente piensa que se va a recuperar primero y es el sector de lujo, ¿no? En donde hemos visto que sí se han cerrado transacciones de compra o que proyectos en desarrollo han continuado, ¿no? Nosotros estamos desarrollando 3 hoteles y todos son de lujo y no se ha parado, se sigue con la idea de terminarlos. De hecho, bueno, creo que vamos a platicar un poco más de lo que vemos como cambios permanentes hacia adelante, ¿no? Pero realmente se siguen haciendo ¿Qué más ven o como menos cambios permanentes? Pues te diré que físicos o específicos del inmueble, no gran cosa. O sea, tal vez consideras un poquito más amplias las terrazas o algunas no, áreas de suites, etcétera, más, digamos, exclusivas con sus propias piscinas, etcétera, pero nada mayor, ¿no? O sea, como que te cambie completamente el layout, etcétera, por este tema, no. O sea, no hemos visto algo que... Y estamos hablando de operadores internacionales con muchísima experiencia y pues que son tal vez los que reaccionarían primero a decir, esto ya no va a funcionar, ¿no? Un spa o un gimnasio de esta forma no las áreas comunes de esta forma, no lo vemos. O sea, y todavía te digo de proyectos que están en desarrollo donde todavía podría hacerse esos cambios, ¿no? Entonces, yo creo que más van a ser seguir algunas cosas operativas, de sanitización, de seguridad, etcétera, y de distancia, pero no algo mayor en cuanto al aspecto físico de los inmuebles, ¿no? Entonces ahí es donde realmente hemos visto ahorita el enfoque, la actividad, como decía Diego, en el high-end, donde no hemos visto, pero yo creo que pudiera ser algo interesante y creo que lo van a tocar en el siguiente panel, es el tema de manufactura, lo relacionado con manufactura, que sí estamos viendo ahí un auge interesantísimo y seguramente tendrá que haber algo de spillover de eso hacia algunos
mercados de negocio en cierto tipo de hoteles, ¿no? Pero yo creo que va a ser muy interesante verlo. Lo que sí, y coincido completamente con Diego, lo que vemos más complicado es el tema de grupos. Nosotros, por ejemplo, en la compañía, pues no podemos viajar sin ninguna autorización ahorita del CEO global, ¿no? Así, as simple as that, ¿no? Entonces, creo que la mayoría de las multinacionales, etcétera, pues estarán en esa misma situación y eso va a tardar, ¿no? Y los Va a primeros tardar un poco más. Para ir a ver a un cliente, pero de ahí a que te den para ir a una convención, pues va a estar todavía complicado, ¿no? Yo quiero hacer una pregunta un poco distinta y quisiera comentar, nos quedan en este panel unos 8 minutos. Si alguien de nuestros asistentes tuviese alguna pregunta, tienen ahí un cuadrito de Q&A veremos si nos da tiempo de responder un par de preguntas. Alejandro, ¿percibes que pueda venir, hay en este sector una historia de los últimos 5 o 6 años de mucha actividad de M&A, de fusiones, de adquisiciones? ¿Ven más actividad de ese tipo, tan recientemente como las últimas semanas en Estados Unidos? ¿Ven más actividad y ves que esto puede afectar en algo la industria hotelera mexicana? Sí, de hecho, yo creo que un poco siguiendo con lo que comentaba Marcos hace rato, la estrategia que hemos visto de muchos de los inversionistas durante la pandemia fue privilegiar liquidez sobre el CAPEX. Sin embargo, ahorita con unas perspectivas un poco más favorables, probablemente lo que vamos a ver es siendo mucho más selectivos, pero ya llevando a cabo algunos proyectos de inversión, aprovechando este escenario de bajas tasas de interés. Los bancos centrales tuvieron que llevar a cabo una política monetaria sumamente expansiva. No va a durar mucho. Si ustedes se fijan en la curva de rendimientos en Estados Unidos, las presiones de largo plazo, lo que nos dicen es que el FED tiene una ventana de 1 a 2 años máximo. Yo creo que empezarán a subir a partir de 2023. Entonces, es una ventana bastante limitada, pero que va a permitir que algunos proyectos sean mucho más viables desde el punto de vista del costo de financiamiento. Y en cuanto a los M&As, yo creo que eso es lo que podríamos estar viendo, ¿no? Una vez que se da este ajuste en la parte de los precios, yo creo que va a haber una gran cantidad de oportunidades para poder ver toda la parte, sobre todo de fusiones, ¿no? Muy bien. Marcos, no sé si querías, ustedes han hecho quiero ir más allá de este periodo de recuperación, que es un poco lo que hemos hecho en este panel y un poco la temática de toda la plática de hoy. Percibo que en los planes de ustedes realmente el tema COVID habrá una recuperación, tener un activo que van a abrir en medio de este fenómeno. Pero más allá, en sus pláticas con los operadores que tienen contratados, tanto en su programa urbano como resort, ¿qué tanta plática hay sobre cuáles serán los cambios un poco más permanentes en torno a viajeros? Yo quiero pensar que no han habido muchos ajustes, como decía Raúl, al tema físico, pero sí tal vez desde un punto de vista estratégico a quienes invitan a viajar y cómo llegan a ellos. Como un ejercicio de asset management, ¿qué tanto se meten a discutir eso con sus... Justamente concuerdo con Raúl, nosotros nos tocó un poco en el mejor de los momentos posibles esta pandemia, desgraciadamente, pero nos pasó en el pleno desarrollo del proyecto, ¿no? Y en etapa de construcción, donde todavía nos daba margen a hacer modificaciones del proyecto. Entonces estuvimos haciendo varios análisis, platicando con el operador, y al final nos dimos cuenta que la tendencia del viajero va a mantenerse, pero va a cambiar un poco más durante la operación, ¿no? El proyecto, fuera de términos muy importantes de modificaciones en algunos espacios de las habitaciones, en qué se pone del equipamiento en la habitación, pues los salones terminan no siendo tan relevantes, sino como la experiencia que se le da al que viaja, ¿no? Más que nada. Entonces decidimos nosotros, hasta en la Ciudad de México, cambiamos un poco las marcas, metimos unas marcas un poco más que invitan al destino más al fin de semana, que lo invita a quedarse, que tiene un poco más de centros de consumo. Y en el caso de Cancún, y de igual forma, las albercas cambiamos en materia de proyecto, pues en vez de tener grandes albercas, empieza a tener albercas más chicas, espacios más separados, y ya más que nada al tema operativo, ¿no? Es donde sí creemos que el viajero que venga, ya prácticamente el tapabocas se convirtió en parte de él,
quiere ver, no tanto traerlo, sino que la gente que lo atiende lo traiga. Para ellos sí lo ven como algo indispensable, que creo que se va a quedar. La higiene, la limpieza, el cómo se hace el cuarto. Sí, esos cambios muy importantes, pero vemos mucho más cargado al tema operativo, ¿no? Que sí lo hemos planificado con el operador, pero yo creo que es más que nada, es un tema operativo, cambios drásticos en el desarrollo del proyecto. Nosotros estuvimos haciendo varios análisis y al final, fuera de detalles de las habitaciones y de recorre y un poco lo que vive de experiencia el huésped, fuera de ahí más que nada la parte operativa. Yo quisiera comentar parte de lo que nosotros esperamos con Cachucha de Asset Managers, muchas discusiones con operadores. Creo que la gente que viaja para temas de ventas va a viajar más fácilmente, la gente que viaja para temas administrativos va a viajar tal vez un poco menos. Yo creo que más allá del periodo de recuperación va a haber una especie de triage de evaluación de cuál es el motivo del viaje y que todo lo que sea estratégico, todo lo que sea de ventas, todo lo que esa parte se va a mantener un poco más íntegra. Por la parte de grupos, aunque va a llevar tiempo hacerlo, en tanto estemos más separados, tal vez el tipo de reuniones que organice un Credit Suisse o un Waldorf será distinta, será más regional, más team building, con más frecuencia, tal vez un poco menos las más grandes, no sé, habrá que ver, pero sí van a haber cambios en esa parte del paradigma. Tenemos un par de minutos solamente, pero Alejandro, no sé, te voy a, te quiero preguntar, ¿cómo es si es posible en 2 minutos, cómo es la recuperación de la industria de aviación, en lo que eso impacta a este sector? Sí, por supuesto. De hecho, lo que hemos visto nosotros en términos de tráfico de pasajeros, por ejemplo, en Estados Unidos ya estamos cerca de 1.5 millones diarios. Hay una mejoría bastante importante y creo que va a estar fuertemente correlacionado con el tema de las vacunas que ya platicamos. Al analizar, por ejemplo, el tráfico de pasajeros en México y sobre todo la cobertura que le damos a los principales aeropuertos, creo que va a depender mucho de este turismo internacional y de la parte local, pues qué es lo que pasa también en términos del plan de vacunación. Y a mí, yo creo que el riesgo más importante es que de repente empecemos a enfrentar una tercera ola de contagio. Ahorita tuvimos Semana Santa, esto podrá llevar otra vez a semáforo rojo a algunos estados. Entonces va a ser muy importante el tema de vacunación para la parte del tráfico de pasajeros. Estoy un poco más optimista en la parte de Estados Unidos y sobre todo la parte de los viajeros internacionales. En la parte de México quizá un poco más cauteloso. Muy bien. Quiero hacer una pregunta, tenemos tiempo para una pregunta que recibimos. ¿Qué tipo de producto hotelero creen que se volverá irrelevante considerando los cambios estructurales que pueda traer la pandemia? Diego, ¿quieres algo que consideres vaya a ser completamente irrelevante? Claro, si quieres, dame oportunidad más antes de eso de un cambio estructural muy importante que yo veo, y es en la parte operativa. Creo que todos nos vimos obligados a ser más eficientes en la estructura de costos, ¿no? Entonces, en la parte de producto, como mencionaron, hacia o de cara al cliente, creo que no va a haber muchos cambios. En la parte interna de cómo se opera, cómo se estructuran los equipos y cómo se atacan cada una de las distintas funciones, creo que sí hay un cambio muy importante que nos obligó a todos a ser mucho más eficientes y eso va a mejorar la rentabilidad de los proyectos yendo hacia adelante. Y en relación a la pregunta, yo lo que creo es que no va a haber ningún producto obsoleto. Si nosotros vemos en 5 años hacia atrás, creo que el mismo tipo de productos van a estar vigentes. Lo que sí veo es que el camino de aquí al año 5 va a ser muy distinto para cada uno de esos productos, ¿no? Y en el camino muchos van a, no que vayan a desaparecer porque la necesidad va a desaparecer, sino que van a sufrir en términos económicos y financieros de forma muy importante y va a haber pues un cierre importante de producto para todos estos hoteles que mencionaba que van a ser los últimos en llegar, ¿no? Todos los hoteles que atacan a los grupos masivos, convenciones y más, porque han tenido un año muy difícil y anticipo que van a ser un par de años todavía muy difíciles. Pero al final, si uno ve la película en 5 años, yo creo que el producto va a ser muy similar porque el producto responde a la naturaleza humana y eso pues no va a cambiar.
Es interesante, es una división que hace evaluaciones de centros de convenciones en Estados Unidos, porque son los estudios de factibilidad para todos los financiamientos y los muni bonds y demás. Y ellos ven para temas de convenciones formalmente, en todos los grandes centros de convenciones, mucho pent-up demand, ven mucha demanda. Entonces, si bien entendemos la dificultad en tiempos de COVID, creo que se aplica también nuevamente que los eventos de grupos que tienen que ver con un proceso de venta tal vez se favorezcan contra otros que tal vez cambien un poco más. Y esa es parte de la película que habrá que ver. Bueno, yo quisiera por el momento pues darle realmente las gracias a Diego, a Marcos, a Alejandro, a Raúl por participar en este panel. Tenemos una plática en un momento sobre el ámbito industrial y luego regresaremos con nuestro segundo panel. Entonces, Diego, Marcos, Alejandro, Raúl, mil gracias por acompañarnos el día de hoy y pues quedamos en contacto. Voy a dar ahora la palabra, si me permiten, a Sergio Pérez Castilleja. Gracias, saludos. Gracias, Richard. Muchas gracias. A Sergio Pérez Castilleja, Executive Managing Director de Newmark Knight Frank. A mí me pareció súper importante incluir a Sergio en el programa de hoy porque es alguien que conoce particularmente bien la actividad, entre muchas otras cosas, conoce particularmente bien la actividad industrial en el país y los underpinnings. Y me parece que en un ámbito en el que gran parte de la economía ha estado cerrada, es interesante poder tomar un punto de vista de lo que viene en el futuro, no todo un jalón, no necesariamente en un periodo inmediato de recuperación, pero que nos dé un poquito más las bases de la actividad económica y que luego podamos analizar su relación con la galería de negocios. Sergio, bienvenido, te dejo mi cámara y micrófono. Muchas gracias, Richard. Pues les voy a platicar un poquito, el tiempo es bastante limitado y obviamente este tema da para largo, de lo que nosotros vemos que va a venir pasando en el tema puntualmente de... Dame un segundito, déjame compartir el... Dame un segundo. De lo que vemos que va a pasar en el ámbito puntualmente industrial. ¿Están viendo mi pantalla, Richard? Sí la vemos, Sergio, gracias. Ah, perfecto, súper. Entonces, me voy arrancando. Nosotros, como vemos una tormenta perfecta, ¿no? La tormenta perfecta es a favor de México. O sea, México, como todos sabemos, tenemos retos súper importantes, pero en el tema industrial vemos que los astros se acomodan a beneficio del país. ¿Cuál es esta tormenta perfecta? Primero, la guerra comercial entre Estados Unidos y China, que empezó con el presidente Trump y el presidente Biden, pues no ha bajado la guardia, es la realidad, es uno de los factores. El tema de salud mundial ha sido también súper importante y nos beneficia, y ahora entraremos a tema. Y el tema del TEMEC, ¿no? ¿Qué es lo que viene pasando? La fábrica del mundo venía siendo China y la fábrica de América del Norte, puntualmente Estados Unidos, venía siendo China. Y estaban, pues si no todos los huevos, la gran mayoría de los huevos en una sola canasta. Estamos hablando, por ejemplo, en tema de medicinas, el 80% de las medicinas que se venden en Estados Unidos tenían por lo menos un componente que venía de China. Entonces, esto toca ya no nada más un reto de proveeduría, un reto comercial. Esto toca aspectos de seguridad nacional que son fundamentales, ¿no? Y esto ha detonado una discusión dentro de Estados Unidos y en el mundo de lo que es el nearshoring y el reshoring. Hablando reshoring, el regreso al país de origen, y el nearshoring es el regreso a una cercanía natural para la manufactura, ¿no? También el reto de la reducción de costos logísticos es un driver que empuja esto de manera muy fuerte. Los tiempos de entrega y el tema de costos laborales. Como nosotros sabemos, China ya viene siendo no competitivo en costo de mano de obra desde algunos años. Ya México es bastante más competitivo que China. Y me voy a ir muy rápido. Para darles dimensión, y no me voy a meter a la parte técnica demasiado profundo, si China baja sus exportaciones un 2%, solo 2%, y esto dicho por la UNCTAD,
tiene un impacto billonario en estos sectores. Principalmente podemos ver rubros, por ejemplo, como el sector automotriz, que nos pega de manera directa, el rubro de maquinaria, químicos, etcétera. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si China se mueve un poquito, la manufactura en el mundo y la entrega de producto en el mundo se ve afectada de manera dramática, ¿no? ¿Qué industrias son las más afectadas por toda esta coyuntura? Y ahorita voy a platicarles por qué entramos a este tema. Estas industrias afectadas son en un asunto de pandemia del cual ya estamos de salida en Estados Unidos. ¿Ok? Digo, estamos porque yo vivo acá. ¿Cuáles son los que han sido afectados positivamente? Biotecnología, equipo médico, farmacéutico, etcétera, ¿no? Afectadas negativamente, industrias de presión, maquinaria, automotriz, etcétera. Esto ya está cambiando y está cambiando de manera muy, muy rápida. ¿Por qué? Porque la economía gringa, como se platicaba hace un momento, como resultado de la vacuna, está creciendo de manera muy rápida. ¿Y por qué está creciendo de manera rápida? Les doy el contexto antes de entrar al tema de TEMEC. La Fed tenía una proyección de crecimiento de 4.2 a finales del año pasado, que acaban de subir a 6.4, como comentaba Alejandro Padilla hace un minuto. Entonces, hay una recuperación económica en Estados Unidos bastante más fuerte de lo que se esperaba. El tema de la vacuna ha generado que ya el movimiento se vea, si no natural, ya prácticamente natural en tema de centros comerciales, restaurantes, etcétera, y la demanda ya empieza a venir. Entonces, este efecto es un efecto que ya empieza a ser realidad. México se convierte a partir de febrero de este año ya en el principal socio comercial de Estados Unidos, superando a China, lo cual es una gran noticia. Y el otro punto importante es que, hablando, por ejemplo, puntualmente de vehículos, la producción creció 9.1% el trimestre de este año comparado con el año pasado, con el primer trimestre del año pasado. Entonces, ya la recuperación ya no estamos especulando y es algo que viene jalada, obviamente, por el crecimiento económico y la recuperación que está pasando en Estados Unidos, ¿no? Me voy muy rápido. ¿Qué es lo que pasa con el TEMEC? El TEMEC se negoció bastante bien. ¿Qué era lo que buscaba México? Aumentar la competitividad regional, hacer un comercio incluyente, ¿no? Y dar certidumbre para inversiones. Y vámonos a los detalles puntuales. ¿Qué se logró? Se logró una ampliación en el tema de comercio digital, le hace las patentes de importación, se aumentaron los volúmenes, los porcentajes y los valores de la importación de productos para comercio electrónico, lo cual lo va a hacer más dinámico. Se fortalece el capítulo de telecomunicaciones, se mete clausulado adicional en temas anticorrupción, lo cual exige mayor transparencia entre gobiernos y entre compañías. Esto le da cierto blindaje al IFAI. Creemos nosotros que de tocarse puede llegar a una controversia de TEMEC. Aumenta la competitividad. ¿Por qué? Por el tema de salarios, ¿no? Y beneficia a las pymes. Nosotros vemos un beneficio directo a las pymes al aumentar el grado de contenido regional. Al tener que ser empresas locales las que provean en mayor porcentaje, voy a entrar un poquito más adelante en esto. ¿Qué se logra en esta negociación? Se quita la cláusula sunset, que era una cláusula de terminación rápida del TLC, no voy a entrar a la parte técnica a detalle. La regla de origen de autos se hace más robusta, vamos a entrar a este detalle, y se da un mecanismo muy definido de solución de controversias y no arbitrario, lo cual da bastante seguridad a la estabilidad del tratado y de la inversión, ¿no? Me voy a brincar muy rápido. Obviamente, Estados Unidos ve el tema de nearshoring con México como un punto estratégico. Para Estados Unidos, México toma una fuerza estratégica muy clara en este contexto. Y vámonos a las reglas. Primero, industria automotriz, como saben, es sumamente importante para el país. El contenido regional, ¿qué quiere decir? Del 100% de valor de un vehículo, el 62.5% tenía que estar hecho en la región, en América del Norte. Esto crece al 75%, aumentando la base de proveedores locales y desarrollando nuevas pymes y mayor inversión en la región. 7 partes esenciales se deben de producir en México para efecto de TEMEC. El 70% del aluminio de un coche debe ser regional.
el salario mínimo sube. No nos preocupa mucho el tema del salario mínimo para nuestra automotriz, porque en caso de brincarse este rango, se va a reglas de la OMC que nos mete un arancel del 2.5%, que es absolutamente irrelevante. Y la sección 232, en donde nos aumentan un margen de exportación de vehículos. Voy muy rápido en respecto al tiempo, ¿no? ¿Cómo se ven las oportunidades? Nosotros vemos que dado el TEMEC, dado el tema de nearshoring causado por la guerra comercial, vemos en el rubro que ven del lado izquierdo 13.73 billones de dólares de inversión anuales, ¿no? En esos rubros puntualmente, y los tenemos analizados a detalle, y 292 billones de dólares al año en la parte de la derecha. Son montos muy relevantes. Vemos que esto va a ser un motor y seguirá siendo un motor muy fuerte para el país. Esto nos va a llevar, y esta es la parte que ustedes buscan para el tema hotelero, primero, inversión eléctrico-electrónica. Vemos una inversión fuerte en todo lo que es la frontera norte y Guadalajara. Para el tema automotriz, vemos Bajío, Monterrey, Saltillo, Torreón, Juárez, Chihuahua, Puebla, Tlaxcala, Estado de México, que van a recibir mucha inversión de este tipo. Para industria instrumental, médica y aeroespacial, Tijuana, Juárez, Hermosillo, Querétaro. R&D, back office, etcétera. Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey, Querétaro y Mérida. Y para terminar el ruido al TEMEC y lo que hemos visto allá afuera, primero, reforma eléctrica, pues como ustedes saben, está pausada. No creemos que va a prosperar y si prospera va a entrar en disputa de TEMEC. Y el tema de outsourcing está acotado, ciertamente va a incrementar el costo y le va a dar mucha chamba a los abogados porque la limitación está más que nada en el objeto social de las empresas. ¿Qué quiere decir? Que se tiene que definir muy claramente el objeto social de esa empresa para que no incluya el servicio que se está dando en outsource. Entonces va a tener que haber mucho orden. Se sigue permitiendo el shelter, pero se tiene que hacer este tipo de arreglos en objeto social. Entonces nuestra proyección es optimista en la parte manufacturera. Creemos que va a ayudar bastante a la economía mexicana. Este jalón de la economía americana en cuanto al crecimiento y al regreso de la demanda, que vemos que ya se está empezando a dar, pero para una normalización lo vemos en 12 a 24 meses. Y creo que estamos en tiempo, Richard. Sergio, te agradezco mucho. Yo quisiera dar un agradecimiento especial. Es un tema evidentemente amplísimo. Le hemos dado muy poco tiempo a Sergio para comentarlo, pero obviamente es un experto en la materia. Te agradecemos muchísimo la participación en el webinar y posiblemente hacemos una versión ampliada de esto en nuestro evento presencial ya en septiembre. Sergio, mil gracias. Con todo el gusto. Gracias. Yo quisiera comentar para algunos de ustedes que tal vez no hayan estado al principio del webinar del día de hoy. Estaremos compartiendo las presentaciones, tanto la de Laura Arnoldi, nuestro equipo, la de Sergio Pérez, que me parece que es súper importante para lo que vamos a ir discutiendo. También quisiera comentar que tenemos una cajita de preguntas y respuestas. Estaremos respondiendo las que podamos. No nos dará tiempo el día de hoy, queremos ser súper respetuosos de su tiempo. Sí tenemos un panel adicional y quisiera invitar a Uriel Burak, a Federico Moreno, a Guillermo Bravo y a Mario Carbone, si pueden, luces y micrófonos. Y los voy presentando. Uriel Burak es Director of Development Caribbean and Latin American Region de Marriott International. Nos acompaña Federico Moreno Nickerson, Vice President of Development de Apple Group. Nos acompaña también Guillermo Bravo, Chief Investment Officer de Fibra Hotel. Y nos acompaña Mario Carbone, Managing Director of Development Mexico and Central America de Hilton Worldwide. Hemos querido, como es pues la costumbre en nuestros eventos, mezclar a los operadores con los inversionistas, tener a alguien del ámbito industrial, en fin, que los contenidos estén variados, porque eso es lo que nos pues permite dejarle a ustedes con mejor información. Repito también para los que no estuvieron, tenemos como fecha para nuestro evento presencial híbrido el 22 de septiembre. Ya les llegará más información, pero por el momento save the date.
Bienvenidos todos. Yo creo que me gustaría, si pudiéramos hacer una muy breve presentación, solo de unos segundos para, empiezo contigo, Uriel, que nos platiques un poquito de Marrock, simplemente para entender la amplitud de la plataforma. Perfecto. Buenas tardes a todos. Richard, gracias nuevamente por la invitación a este panel. Y es un gusto saludar a Guillermo, Federico y Mario. Espero ya la siguiente ocasión sea en persona. Marriott International es la compañía hotelera con mayor presencia a nivel mundial. Contamos con 30 marcas y más de 7,600 hoteles operando en 133 países y territorios. Asimismo, contamos con el programa de lealtad más reconocido de la industria, con más de 147 millones de miembros del programa Marriott Bonvoy. Actualmente en México contamos con 104 hoteles en operación y franquicia y aproximadamente 60 hoteles en diferentes etapas de desarrollo dentro de los diferentes segmentos. Gracias, Uriel. Federico, ¿nos platicas un poquito? Hola, saludos a todos. Bueno, yo represento Apple Leisure Group, es la compañía parent company de AM Resorts. Nosotros como Apple Leisure Group somos el turoperador que más turistas estadounidenses manejamos y somos el principal emisor para mercados vacacionales para México, República Dominicana y Jamaica. Nosotros como AM Resorts operamos 69 hoteles bajo 8 diferentes marcas. Y nos hemos dedicado exclusivamente al todo incluido en destinos de playa. En México contamos con 33 hoteles y tenemos un plan de expansión muy agresivo para duplicar los 69 hoteles en operación en los próximos 5 años. Gracias. Mario, gracias, Federico. Mario, nos hace una pequeña reseña. Por supuesto, un gusto acompañarles ahora. Soy con Hilton, somos una empresa con más de 100 años en existencia. Somos más de 6,500 hoteles alrededor del mundo, con más de 2,600 en vías de desarrollo. Le apostamos nosotros mucho al potencial de México. En México somos considerados como la Best Place to Work, el número 4 en el puesto, y es el 5º país para nosotros en términos de presencia. Entonces, mucha importancia para nosotros. Y en México tenemos 77 hoteles actualmente abiertos y 31 más en vías de desarrollo. Okay. Y por último, Guillermo, bienvenido. Platícanos un poquito de FibraHotel. Gracias, Richard. Buenas tardes a todos. FibraHotel es una compañía 100% mexicana. Es una compañía pública listada en la Bolsa Mexicana de Valores desde 2012. Somos básicamente propietarios de hoteles y nos asociamos con nuestros buenos amigos, los operadores de aquí y algunos otros, y básicamente no tenemos ni marca ni operación, somos propietarios del inmueble, desarrollamos, adquirimos o vendemos propiedades y buscamos retornos financieros por estas inversiones. Tenemos hoy en día 86 hoteles con 4 operadores y 15 marcas, y tenemos más o menos 12,500 cuartos en todo el país. Más o menos el 30% de nuestros cuartos son de playa, y más o menos entre el 40 y el 50% de nuestro viajero es viajero de placer y el resto es viajero de negocio. Muy bien, con esa introducción, nada más comento, estamos recibiendo algunas preguntas, hubieron algunas para Sergio Pérez, les confirman nuestros asistentes, las que son para Sergio, realmente no hubo tiempo de que las contestara, pero se las haremos llegar y buscaremos que tengamos una respuesta, aunque sea por correo electrónico. Guillermo, voy a arrancar contigo y justo hablando de primero hotelería de negocios y después de la presentación que nos acaba de compartir Sergio Pérez, ¿no? Entendemos que la hotelería de negocios va a tardar un poco más en reaccionar, entendemos que hay ciertos procesos de trabajo que no se pueden hacer por Zoom, ¿no? El amigo que está echando a andar la nueva línea de una armadora, en fin, hay muchas cosas que no se pueden hacer, pero más en el corto plazo, ¿cómo ven la reacción? Pero más allá de eso, ¿cómo ven el pipeline de actividad en las plazas donde tienen hoteles de negocios? Sí, gracias, Richard. Y lo primero creo que vale la pena es frame the issue. Creo que en donde estamos hoy es verdaderamente
punto muy positivo. O sea, si nos paramos hace un año y había muchísima incertidumbre y claramente somos de las industrias más afectadas fuera de cruceros o conciertos o ciertas cosas así, la realidad es que el que hoy tengamos vacuna, ya estemos con 0 estados en México de rojo y que estemos avanzando hacia una recuperación, creo que es algo muy positivo. Y eso lo hemos visto también un poco en los resultados de los hoteles. Lo que habíamos visto es cerramos 82 hoteles, 85 hoteles, solo dejamos uno abierto durante los periodos más profundos de la crisis y los hemos ido abierto paulatinamente. Hoy tenemos ya 82 hoteles abiertos y básicamente hemos visto una recuperación continua de los hoteles. Hemos visto ya durante noviembre y en las últimas semanas, marzo también ya fue un mes incluso mejor que el año anterior, y estamos ya en niveles de promedio de ocupación cercano a los 40%. Es clave separar y diferenciar los distintos tipos de viajeros y los distintos tipos de segmento y de regiones. Creo que estamos muy en línea con lo que escuchamos anteriormente en la presentación de Sergio. Vemos una recuperación fuerte en la parte de manufactura y industrial y vemos impulsos interesantes en estas zonas. Vemos también, como bien se mencionó, la parte de placer y leisure muy fuerte. Los viajeros americanos han continuado viajando y los mexicanos de todos los niveles también han salido bastante. Entonces, hemos visto una buena y sostenida recuperación de la hotelería, pero sí vemos una diferenciación muy importante con el laggard principal, como dicen, tanto los eventos grandes y las conferencias como la Ciudad de México, que principalmente es una de las fortalezas del portafolio. Muy bien. Uriel, tengo interés en saber dentro de Marriott y en este caso, Mario, te voy a hacer la misma pregunta en un segundo. ¿Qué han visto en otros mercados, en lugares que van avanzando un poquito más rápido? Y quiero enfocarme por el momento en hotelería de negocios, en el regreso de la demanda comercial, ¿qué les dicen sus clientes corporativos? No solo en este periodo de recuperación, pero vamos a tomarlo en dos partes, en un periodo de recuperación y lo que puedan esperar como compañías más allá. Yo he estado en los quarterly calls de ambas de sus compañías. Me interesa saber un poco cuál es la visión de Marriott y de Hilton en particular sobre ese tema. Gracias, Richard. Sí, muy buena pregunta. La verdad es que en cuanto al segmento corporativo, el segmento de negocios, sí es el que más, antes de grupos, del que más está tardando. Sin embargo, estamos viendo señales positivas, un poquito copiando lo que ya veníamos viendo desde China, ahora en Estados Unidos con el rollout de las vacunas, donde las empresas grandes o las cuentas corporativas importantes que tenemos en esos lugares están regresando a viajar paulatinamente de manera de negocios. Lo que es México en particular, y para no abordar mucho ese tema porque ya lo tocaron bastante, sí estamos viendo una recuperación más lenta en los destinos principales urbanos, Ciudad de México, Monterrey, Guadalajara, pero la recuperación realmente sorpresiva y la verdad muy positiva en mercados de Bajío y el norte del país ha sido la verdad muy favorable. Mario, algo que quieras agregar desde el punto de vista de Hilton es que realmente entre estas dos compañías, si bien hay muchas más y tenemos muchos amigos de muchas compañías que siempre participan en nuestros eventos, hoy solo tenemos estos dos paneles, pero cubrimos mucho territorio y muchos cuartos con ustedes. Claro que sí. Tengo que repetir un poco lo que dijo Uriel, es de que a nivel global sí hay evidencias claras de mejoras en grupo y negocio. Obviamente falta mucho por regresar a niveles 2019. Sí vemos más rezagado de esa recuperación en Latinoamérica por el factor de la vacunación, por el factor economía, cómo se va a recuperar. Entonces sí, vamos a ver más demora en este segmento, un contraste muy fuerte a lo que es el leisure, que cuenta una historia mucho más positiva. Oye, Mario, y más allá de este periodo de recuperación, ¿ustedes ven algún cambio? Se platica dentro de Hilton de cambios estructurales y por el momento me quedo con temas de urbanos, tanto en plazas industriales como en centros urbanos, como en la Ciudad de México, Monterrey, que platicábamos, o para el caso Los Ángeles o Chicago.
¿Qué esperan como cambios estructurales un poquito más allá de este periodo de recuperación? ¿A qué te referís cambios estructurales? Perdón. ¿Quiénes viaja menos la gente? ¿Siguen viajando los? ¿Cómo se enfocan las cadenas en prepararse para... Entiendo que hay un periodo de recuperación y reconstruir capas de demanda. ¿Cómo se preparan para lo que viene después? Bueno, ahorita lo que dice nuestro CEO es hay que pescar donde están los pescados. Entonces, sí, en destinos urbanos se ha tenido que reducir las tarifas para buscar el huésped que es más value driven. Mucho de esto, nuestro portafolio sí está en destinos urbanos que se basan más del corporativo. Entonces, mientras el corporativo se está recuperando, sí estamos más orientados al value driven guest. Pero bueno, eso que a medida que vaya cambiando, lo vamos a ir midiendo las tarifas para ir siempre recuperando el corporativo. Yo creo que es donde agrega mucho valor los programas de lealtad y los canales directos de las marcas. Algo que ha sido interesante ver es que el porcentaje de los clientes frecuentes nuestros se ha mantenido, el porcentaje de relación a ocupación se ha mantenido durante la pandemia. Entonces, estos son los huéspedes, o sea, refleja la importancia del cliente leal, que hay que cuidarlo, hay que mantenerlo contento con nosotros para mantener su lealtad, porque sí rinden y están ahí en los tiempos difíciles. Entonces, ese es el enfoque nuestro. Ahorita es value driven, incrementar al corporativo, pero no perdiéndole el valor al cliente leal. Uriel, sobre ese tema, algo que vean estructuralmente más allá de este periodo de recuperación que quieras comentar y que estén abordando. Mi punto de vista sobre el tema, y lo comentabas hace un minuto, es que va a haber un enfoque, va a tener que haber un enfoque a nivel operacional de quién está viajando y por qué está viajando, y va a ser mucho más nuanced. Sí, la verdad es una muy buena pregunta y obviamente la hemos estudiado mucho. Estructuralmente, como tal, los inmuebles no visionamos cambios materiales, ¿no? O sea, los cambios que hemos visto en el último año y que probablemente seguirán en el corto plazo son temas de adaptación, temas de higiene y de seguridad en ese sentido. Pero yo creo que un punto importante que ya lo veníamos viendo y que simplemente yo creo que se aceleró fue el tema de la tecnología, ¿no? No nada más en la experiencia del huésped, es decir, de la digitalización, desde la experiencia de cómo haces tu reservación, sino una vez que llegues a los hoteles, cómo es tu experiencia ahí, y el ejemplo, pues ahora sí ya clásicos, con tu celular que puedes llegar a hacer tu check-in y irte directamente a tu habitación, pero también estamos viendo avances tecnológicos en los modelos de staffing, ¿no? Cómo eficientar más la operación para, pues obviamente, lo que hemos venido haciendo mucho en el último año es ayudar a los propietarios de los inmuebles y hemos aprendido muchas cosas que nos van a ayudar hacia adelante. Interesante. Entonces, hay algunas cosas, varias cosas positivas. Vamos a, simplemente para quien pueda, Guillermo, vista que no te incluimos en esta ocasión en una plática de mercados de capital, ¿cómo visualizan ustedes las prioridades de FibraHotel en los próximos, no te digo los próximos 12 meses, porque eso está más claro, pero ¿es posible ver más allá y qué oportunidades ven un poco más allá? Sí, gracias, Richard. Yo creo que es al final del día, creo que algo que es muy importante es que cuando inviertes en bienes raíces, no inviertes, como dices, para 12 meses. Los ciclos de inversión son mucho más largos y tienes que ver a través de las cosas. Y mucho de lo que ha pasado, como dicen, son trends que se han venido acelerando. Y nosotros sí estamos convencidos que hay que evolucionar o morir. Y en ese sentido, creo que aunque tengas el mismo inmueble, vas a continuar cambiando distintas cosas sobre lo que vaya pidiendo tu cliente, y eso es muy importante para salir adelante.
sí vemos ciertas tendencias muy interesantes. Creemos esta misma tendencia que habíamos venido viendo sobre las nuevas generaciones que prefieren tener experiencias sobre bienes materiales. Creo que es algo que ahorita le ha dado mucha fortaleza cuando en realidad cuando estás peleando por la vida te cuestionas muchas cosas. Es parte de lo que mencionó Alejandro de los Roaring Twenties. Y creo que en ese mismo sentido nosotros sí vemos que el turismo, tanto de lujo como también el turismo all inclusive, van a continuar de manera muy fuerte. Y también creo que México tiene mucho potencial para el turismo regional, el turismo de las ciudades coloniales y todos esos tipos de oportunidades. Entonces, sí vemos algo por ese lado, y la parte de negocios sí creemos que ahorita es muy difícil hacer el underwriting correcto de una propiedad. Hay todavía mucha incertidumbre. Hubo muchísima oferta que creció en los años pasados. Y aunque sí estamos convencidos un poco con lo que dijo Sergio y las oportunidades de nearshoring, también tenemos que tomar en cuenta que hay ciertas trabas. Lo mencionaron en el panel anterior, pero los bancos sí están cautelosos sobre financiar proyectos individuales o proyectos más especulativos. Entonces, creo que sí hay acceso a capital. En México está mucho más complicado que en otros lugares donde hemos visto mercados de capital realmente nunca antes visto con temas como los SPACs y así, pero en México la realidad es que tanto los bancos como el capital no está tan sencillo. Entonces hay que ser muy selectivo. Y eso es a lo que nos dedicamos. Ahorita nosotros ya estábamos viendo el reposicionamiento de hoteles para ciertas otras cosas, porque tenemos que recordar que también los bienes inmuebles tienen muchos usos potenciales, y continuaremos viendo esas oportunidades. Y sí tenemos un plan estratégico más a mediano plazo que creo que va enfocado a los temas que platiqué. Federico, te voy a hacer una pregunta bien concreta. En su cartera de hoteles leisure, que es considerable en México, aquí sí hablando de patrones de recuperación, ¿qué han visto en las últimas semanas que sea un indicador, y qué ven en su booking rate durante el año en Pure Leisure Travel, primero, y segundo, en algo que se le pueda parecer a Incentive Travel, Group Travel? Ok, bueno, déjame darte un poco de contexto. Como tú sabes, obviamente todos los hoteles necesitan una mezcla saludable de una base grupal para tener una ocupación alta, ¿no? Con la desaparición del segmento grupal, pues obviamente nos hemos visto mucho más, ávidos de incrementar el negocio del FIT. Las tendencias son muy positivas, porque por un lado hemos tenido, por parte de las 8 marcas de distribución nuestra, hemos visto un incremento muy importante a niveles ya de 2019 para reservar. Nosotros únicamente tenemos nuestros puntos de venta en Estados Unidos desde los canales de distribución, principalmente, pero sí hemos visto una recuperación muy fuerte. Y eso viene también con 2 tendencias importantes. Uno, que hay una menor antelación a la fecha de viaje. Entonces, es con una ventana de 90 días, que eso nos ayuda muchísimo. Y también están reservando las personas a tarifas más altas. Se están dando el tiempo de escoger una suite, a lo mejor una swim up room, etcétera, etcétera. Y estamos viendo también un gasto más alto una vez que llegan al hotel. Entonces, en ese sentido, estamos viendo que el segundo trimestre arrancamos el año de manera suave, ¿no? Sobre todo con todas las restricciones con todo lo que ya sabemos, ¿no? Las restricciones de salubridad por las autoridades locales, etcétera, etcétera. Pero estamos viendo que el segundo trimestre está agarrando más fuerza. Estamos viendo el tercer trimestre aún más positivo y el cuarto todavía más. Entonces, sentimos que la recuperación en los hoteles nuestros es prometedora, ¿no? Lo que tú sabes es que en Estados Unidos realmente para el viajero americano se ha reducido las opciones de viaje de esparcimiento. Los americanos no quieren viajar a Europa o no pueden viajar a Europa, no quieren viajar al Oriente. En el Caribe hay muchas restricciones. México no ha tenido ese tipo de restricciones, entonces México se ha convertido en el destino. Los cruceros siguen estando un poco en hold.
Así es. Entonces todo eso ha convergido, todo eso es una convergencia para que llegue, para que sean una nota positiva para México. Ahora, respecto de grupos, ya empezamos a ver solicitudes de grupos nuevas, ya, pero más a finales de 2022, a finales de, o sea, para el 2023. Ya hemos logrado este año reprogramar algunos grupos que ya se tenían anteriormente y que se suspendieron por COVID, y ya confirmaron fechas para el cuarto trimestre de este año. Entonces, eso es prometedor, pero ese segmento se ve todavía muy suave, por así decirlo. O sea, no tiene tanta fortaleza. Lo que sí estamos viendo son bodas de destino, que eso también es muy positivo. Y también, pues, eso nos está ayudando. Entonces, la afluencia del mercado americano, el incremento en la tarifa que están pagando, el incremento en el gasto una vez estando en el resort, y que se está concentrando con una ventana de viaje más corta, nos está ayudando mucho. Mario, un poco en el tema leisure, te tengo un par de preguntas, te las hago al mismo tiempo para que las contestes como gustes. Uno es en la cartera de producto, porque por una parte están creciendo con la apertura reciente, ¿no? La conversión reciente tipo Waldorf Astoria, tienen proyectos en Cancún Rivera Maya, diversos, están introduciendo, y Uriel, voy a regresar contigo porque hay algo de esto también, tienen una cartera de marcas de hace 100 años, posicionadas como producto plan europeo, y a la vez están ya introduciendo también productos all inclusive. ¿Cómo logran un equilibrio? ¿Cómo se ve la mezcla de eso y cómo se observa el pipeline en esos distintos tipos de productos? Por supuesto, creo que es interesante recalcar que las tarifas de los últimos 12 meses comparados a pre-COVID, las tarifas de los destinos de resort, Cancún, Cabo, Vallarta, son más altos que anterior. Obvio, la ocupación ha reducido, pero las tarifas están por encima. Es interesante ver que muchas veces viajero americano que quiere salirse de su cuarentena, pagan lo que sean para irse a una vacación a Los Cabos, Cancún o lo que quiera. Entonces, el incremento de tarifas ha sido interesante ver, y ya estamos viendo mucho pick-up, como decía Federico, para el segundo mitad del año, para visitar resorts y estos destinos. Entonces sí se viene un boom muy esperado. Por ejemplo, tenemos el Hilton Cancún, que es un hotel all inclusive que va a abrir a finales de este año. Ya tenemos mucho negocio on the books, también grupos incluidos. Entonces sí hay mucho interés de salir. EP y All Inclusive, bueno, obviamente nosotros somos una empresa tradicionalmente como EP. Desde ya hace muchos años participamos en el All Inclusive de una manera más pasiva, pero esto sí se inició de una manera más agresiva con la relación con Playa Hotels and Resorts, cuando abrimos 4 hoteles con ellos, todos Hilton. Y luego eso se va a fortalecer con lo que es el hotel el Hilton Cancún, que pronto abrirá. Y eso conlleva también mucha inversión de nuestra parte a la plataforma de All Inclusive. Entonces sí estamos en contrataciones, hemos contratado un equipo muy capacitado en el All Inclusive para poder apoyar todos estos hoteles. Entonces, de pipeline se viene el Hilton, el Waldorf Astoria también en Cancún, recién abrimos el Conrad en Punta de Mita. Entonces sí hay mucha expectativa para crecer, y seguramente mis colegas lo han vivido durante la pandemia, durante la 2020, el interés de desarrollo para productos leisure nunca se nos frenó. Siempre hubo actividad, nunca se frenaron ciertos contratos, entonces esos nunca se le perdió el interés y el apetito. Comentaré que HBS es un buen termómetro también en ese sentido, y hemos visto no solo mucho interés en proyectos hoteleros leisure, pero también en planes maestros donde habrán 2 o 3 o 4 productos hoteleros distintos con producto residencial. Vemos mucho interés
todavía en el desarrollo de proyectos leisure distintos. Uriel, quisiera también pues, preguntarte, porque me parece que este tema de cómo conviven, y lo platicaba Laura hace poco, y hubo una pregunta al respecto, de cómo son compatibles dentro de destinos, pero también dentro de compañías, productos, todo incluido con productos CPE, y cómo visualizan ustedes el pipeline de desarrollo en mar. Sí, buena pregunta y honestamente, o sea, el segmento leisure es actualmente muy importante porque es el primero que está regresando y con una velocidad, yo diría que cada día más rápido. O sea, lo que estamos viendo desde Semana Santa, las reservaciones en verano y el tema de grupos, que es un punto que hemos tocado. La mayoría de los grupos que se están reprogramando son en destinos resorts y la mayoría ya están para el tercer o cuarto trimestre de este año. Sí tenemos algunos grupos al inicio de este semestre, digamos, enfocados principalmente en el lado social o grupos más pequeños. Ahora, en cuanto al segmento leisure general, o sea, nosotros lo podemos dividir de diferentes maneras. Está el segmento ultralujo plan europeo, el plan europeo, productos full service, como los que tenemos en Cancún, y también el all inclusive, que como sabes, Richard, desde el 2019 que lanzamos la plataforma de all inclusive, pues el crecimiento ha sido importante y la confianza de los inversionistas ha sido realmente muy positiva en este sentido. Tan reciente que hace un par de semanas se anunció la colaboración con Blue Diamond para incorporar 19 de los hoteles al modelo All Inclusive bajo la marca Autograph Collection en hoteles en diferentes partes de la región, incluyendo México. Y realmente sí hay un empuje muy importante porque vemos la reacción no nada más de los inversionistas, sino que hay una tendencia importante en los viajeros que está buscando este tipo de viajes all inclusive. Y yo creo que a nosotros poderle ofrecer diferentes experiencias, diferentes productos en diferentes mercados a nuestros miembros del programa de lealtad Marriott Bonvoy es sumamente importante. Sobre ese tema, mostró hace rato Lorea una transparencia, mostró varias transparencias que nosotros referenciamos de vez en cuando, nos muestran, por una parte, que han habido incrementos en oferta muy significativos en muchas de las plazas, tanto urbanas como resort en México, y que la demanda le ha seguido el paso. También veíamos una lámina con proyectos confirmados y otros que vienen en el pipeline, unos más confirmados que otros, pero mi pregunta es, Federico, y te pregunto primero, ¿ves que ese potencial de absorber una oferta incrementada, particularmente en el ámbito resort, pueda sostenerse todavía? ¿Y de qué depende? Pues mira, la realidad es que, digo, por situación geográfica, más que por una política de gobierno o estrategia de la Secretaría de Turismo, la realidad es que la geografía de México nos está ayudando porque Estados Unidos está redescubriendo, o sea, están ávidos, como han mencionado varios de los panelistas, de viajar, ¿no? Y como yo mencioné, con todas las restricciones que hay para viajar a otros lados, pues México está siendo el destino idóneo. Yo considero que sí va a seguir el crecimiento. Digo, hay algunos destinos donde en realidad vamos a tener que, no sé cuál sea el punto de saturación, porque muchos destinos han hablado del punto de saturación, pero yo sí creo que todavía hay margen. Digo, obviamente seguimos viendo que el desarrollo se sigue concentrando en los 3 destinos principales de México, ¿no? Acaban ustedes si no estoy equivocado, se presenta un proyecto nuevo en Mazatlán. Así es. Entonces,
Me quedo contigo un segundo y platícame qué piensas de algunos de los mercados que yo llamo up and coming, de los que están pendientes de consolidación. Pues mira, yo creo que Mazatlán es un magnífico ejemplo. Ese es un proyecto que pues un gran empresario como ese señor Carranza, que tiene la empresa líder de atún cola amarilla, decidió incursionar en el segmento turístico y nos dio la confianza. Yo creo que Mazatlán era uno de los destinos que nos faltaba dentro del plan estratégico de desarrollo. Y estoy de acuerdo contigo. Estamos viendo otros destinos que son up and coming, pero ahí entra en un juego lo que es la dependencia del mercado nacional con la conectividad aérea internacional, ¿no? Como tú bien sabes, hay otros destinos donde son destinos más tradicionales, que son bellísimos, que tienen muchos atractivos, pero la conectividad internacional es complicada y es cara. Entonces hay una enorme dependencia del mercado nacional. Yo creo que Mazatlán es uno de esos ejemplos que está justo en término intermedio, ¿no? Porque por un lado tiene cierta conectividad, tiene un gobernador que siempre ha apoyado y de hecho siempre ha financiado la conectividad aérea internacional, y aparte la carretera les ha dado un tráfico muy importante de ciudades con una población con alto poder adquisitivo, tan distantes como Monterrey, ¿no? Yo veo que ese fenómeno puede reproducirse, por ejemplo, el día que acaben esta autopista muy platicada desde hace 10 años, que conectaría Puebla, Oaxaca con Puerto Escondido y Huatulco, en fin, me parece que hay fenómenos que todavía pueden alimentar varios mercados. Sin duda. Sí, Guillermo, justo hablando ahora de la parte leisure, hay una FibraHotel nace como una compañía con una cartera 100% en la parte de negocios. Mucho antes de este momento, COVID, hubo una decisión estratégica de diversificar esa cartera para inclusión de proyectos tipo leisure, ¿no? ¿Cómo ven ese equilibrio? ¿Cómo reaccionan sus inversionistas ante esa apertura como un tema institucional ya en el ámbito leisure, ya con un camino recorrido y con perspectivas a futuro? Sí, yo creo, Richard, que la realidad es que no solamente es tener la estrategia clara, sino un poco cómo la ejecutas. Parte de cómo entramos a este segmento fue porque ya teníamos la adquisición de un hotel icónico para nosotros, que es el Fiesta Americana Condesa Cancún, y creo que al haber entrado en un contrato con The Sale and Leaseback le daba mucha tranquilidad a los inversionistas que estábamos haciendo esto de la manera correcta. Y sí creo que tanto el crecimiento de All Inclusive y nuestro modelo, que es de asociarnos con marcas reconocidas, creo que tiene mucho potencial y la historia le hace mucho sentido a los inversionistas. Entonces, creo que, y también ha habido una evolución muy importante de inversionistas y de bancos. Hace 10 años era mucho más complicado desde el financiamiento hasta el entendimiento del mero modelo de All Inclusive. Y hoy en día se han dado cuenta que es un modelo bien hecho, diversificado, que en ciertos casos puede ser más rentable. Entonces, creo que el presentar todas esas cosas ha sido muy positivo y también de nuevo demostrar la resiliencia. Esta ya es la segunda crisis que ha pasado y tanto la pasada como esta sufrimos muchísimo, pero la realidad es que el sector aquí seguimos, los hoteles ahí siguen y creo que esa prudencia financiera que al menos nosotros hemos tenido y que sí muchas compañías hemos visto que tienen, creo que ha sido también muy bueno para la hotelería en general. Entonces creo que las perspectivas ahí están, es creo que clarísimo la tesis de inversión de México como un destino de turismo, es una parte muy importante del Producto Interno Bruto. Entonces creo que simplemente era encontrar las maneras correctas para ejecutar ese plan de crecimiento.
Comentaba Lore al principio de su presentación y lo comentamos frecuentemente en HBS, es una industria en México robusta, con un sector de negocios robusto, con un sector vacacional robusto. Comentaba Federico y me parece que es consistente con lo que comentas, Guillermo, no dependemos particularmente de políticas públicas, pero yo lo que sí hacemos hincapié es que en todos estos destinos, tanto los más consolidados como los que están por consolidarse, pues, se vuelve muy, muy, muy importante tener una coordinación público-privada a nivel local, regional, que permita controlar temas de infraestructura, de seguridad, de promoción turística, entre otras cosas, ¿no? Me parece que hay destinos que han recorrido parte de ese camino y otros que tienen más camino por recorrer en ese tema y se vuelve súper importante. Uriel, en términos de, si hacemos un zoom out, ¿no? De todos los lugares donde donde opera Teles, Mario, ¿cómo entiende usted el posicionamiento de México visto desde afuera como compañía? Realmente México, sin duda, es un país muy importante para la compañía y sin duda el más importante en la región, en Caribe, Latinoamérica. Vemos mucho potencial de crecimiento, tanto en destinos turísticos y destinos urbanos, recapitulando todo lo que hemos dicho anteriormente, pero hay un enfoque y una estrategia muy, muy importante hacia México. Muy bien. Yo quisiera, tenemos unos minutos, había una pregunta hace rato sobre temas de tarifas, ¿no? Recibimos de algún asistente una pregunta sobre temas de tarifas. Me pareció escuchar a Mario comentar que en centros urbanos ha habido la necesidad tal vez de inicialmente, no solo en México, pero en otras partes, de ser competitivos en materia de tarifas. Al mismo tiempo, creo que los operadores saben que es importante tratar de mantener la integridad de sus tarifas. Y creo que escuché a Federico decir que en el ámbito leisure el impacto en tarifas ha sido menor y por momentos hasta positivo, que es un poco lo que observamos en distintos proyectos en los que analizamos en HBS. Desde tu punto de vista, Guillermo, de lo que han visto en términos de en la parte de negocios con clientes corporativos, vis-a-vis temas leisure, y entendiendo la plataforma interna de asset management que tienen, ¿cuál es su actitud a temas de mantenimiento de la integridad de sus tarifas con sus operadores, en el trabajo que hacen con operadores? Sí, de acuerdo, Richard. Creo que es una pregunta súper válida y muy importante de cómo va a ser la recuperación que veamos, no solo ahorita. Claramente ahorita no estamos en una situación en la que se pueda optimizar tarifa. Entonces, la realidad es que hoy, como bien comentó Mario, hay cierto tipo de viajero o grupos no repetitivos incluso en los cuales tienes que ser mucho más agresivo en las tarifas. Pero lo más importante para nosotros, en lo que nosotros vemos en nuestros números, es que el viajero no está viajando por un tema de precio. O sea, lo comentó Raúl, para que ellos viajen necesitan autorización del CEO. El viajero probablemente más rentable, que es el corporativo, los abogados, los banqueros, no están viajando y va a tomar todavía bastante tiempo para que viajen. Entonces, por la simple matemática de cambiar la mezcla de negocio que tienes, tú puedes creer que la tarifa está bajando. Pero lo que sí nosotros estamos viendo en nuestros hoteles es que no ha llegado ninguna compañía grande o ningún corporativo grande a decirme, bájame la tarifa para que pueda viajar. Esto es un tema de salud y la integridad la estamos viendo de manera muy importante en justamente que no se llegue a eso. Entonces sí hay que ser muy agresivos porque para llegar a esos niveles de ocupación pues hay que rascarle de todos lados y buscar lo que se pueda, pero creo que fundamentalmente tal vez podemos discutir si esto tarda 12 meses más, 24 meses más, 6 meses más, pero fundamentalmente no vemos el cambio en la tarifa como algo que se esté dando para impactar al negocio, sino al contrario. Vemos que las tarifas se están manteniendo y que el esfuerzo que hemos hecho en costos, como también ya se mencionó, puede ser algo que hacia adelante sea un doble positivo para los hoteles. Interesante. Oye, Federico, te quiero preguntar, porque sé que están siempre muy enfocados también en esto.
el tema de aviación le va a seguir el paso las grandes compañías de aviación van a estar listas para recibir a toda la gente que quiere llegar a los destinos, se van a restablecer suficientemente rápido las rutas, están listos o se vuelven o va a haber un pequeño cuello de botella. Pues mira, yo soy de aquellos que ha viajado así algo en las últimas semanas y lo que me he percatado es que todos los aviones están llenos. Entonces yo creo que las líneas yo creo que están gratamente sorprendidas de la demanda que ha habido a corto plazo y se van a tardar en ajustarse, pero definitivamente que sí van a incrementar porque han incrementado el tamaño de aviones. Si bien en algunos casos no han incrementado los vuelos, se han incrementado el tamaño de la aeronave y estás empezando a ver como que ya se están acelerando la disponibilidad de asientos. Pero yo creo que se van a tardar un poco. Yo espero, y en México específicamente para lo que es el tráfico doméstico, ¿no? Que se restablezca una cierta estabilidad en la industria de aviación, que ha sido, por razones obvias, extremadamente complicado. Sí, perdón, eso yo te decía más en el contexto de aerolíneas. Hay una parte que es internacional y hay otra que es doméstica, ¿no? Sí. Y en la parte doméstica me parece que hay cierta incertidumbre y ese espacio tal vez probablemente se llene, porque debe de llenarse en tanto haya demanda, pero tal vez sea de 1 paso y medio, 2 pasos y no tan smooth como quisiéramos, ¿no? ¿Alguien quiere opinar? ¿Alguien tiene algún comentario sobre algún dato que quieran comentar, Mario, sobre eso, Uriel? Yo no tengo un dato fijo, pero es evidente que los diferentes destinos que viajamos, vemos los aviones de Bianca parqueados, vemos los aviones de Aeroméxico Quieras parqueados. O sea, el staffing puede ser que esté suspendido en furlough, los aviones ahorita sin uso, pero eso a medida que se reactive, creo que eso muy fácilmente se puede retomar porque el hecho que ya la infraestructura ya estaba puesta, el talento ya estaba, entonces yo creo que eso sí va a ser más rápido de lo que pudiéramos esperar o de lo que queramos. Sí, sí, no, coincido. La verdad va a regresar muy rápido. Digo, es un tema de supply and demand, pero los aviones ahí están, ¿no? Entonces, yo creo que va a regresar pronto conforme la demanda lo permite. Muy bien. Oigan, pues yo quisiera, nos quedan solo un par de minutos, yo quisiera agradecerles, Uriel, Federico, Guillermo, Mario, su participación el día de hoy. Quisiera agradecer a todos los participantes que nos han acompañado el día de hoy. Quisiera recordarles que tenemos para el 22 de septiembre, guarden la fecha, nuestro evento híbrido que permitirá que nos veamos todos en persona, los que quieran y puedan asistir presencialmente. Ya recibirán más noticias al respecto. Quisiera también agradecer a nuestros media sponsors, Hospitalitas, Mexico Travel News Inmobiliario, por su participación siempre, nos ayuda con la difusión del evento. Desde luego a los panelistas y presentadores, muchas gracias. Y un agradecimiento muy especial a nuestro equipo de HBS, tanto a nuestro equipo aquí en México, a Liliana Aguilar, que es la coordinadora de Mexic desde hace ya 12 años, y desde luego a Lisette Casarín y a Jeremy Díaz, que desde Estados Unidos nos ayudan con la coordinación y la producción de este evento. Me parece que lo que hemos aprendido hoy es que hemos pasado definitivamente por un momento particularmente complejo en el último año. No es la primera vez que nos ocurre en México, pero sí ha sido mucho más pronunciado que en otras ocasiones. Entendemos que en este tipo de fenómenos se siente el principio de una recuperación relativamente rápido, la consolidación de esa etapa de recuperación tarda tiempo y tardará en esta ocasión más que en otras ocasiones. Me parece que hay la necesidad de enfocarse más en quién viaja y por qué y qué cambios estructurales. Somos, como lo decía, muy enfocados en tratar de distinguir entre temas que son propios de un ambiente de recuperación
y los que son cambios estructurales que habrá que tomar en cuenta más adelante en ejercicios como propietarios, como inversionistas, como analistas. Pero finalmente también entendemos que México está bien posicionado, el mercado hotelero mexicano pues, es robusto, y segundo, está particularmente bien posicionado tanto en el ámbito de negocios para ciertas cosas que vendrán todavía a futuro, y ciertamente por temas de la calidad del producto que tenemos, la calidad de operadores, la calidad de desarrolladores, inversionistas, y por la calidad de destinos, por el servicio que tenemos, que en la parte leisure también. Con eso me gustaría pues, dar por concluida agradeciéndoles a todo el mundo su tiempo y tratando de respetar el mismo, agradecerles a todos su participación, su asistencia el día de hoy, esperando nos veamos muy pronto y que sigan todos con buena salud, ustedes, sus familias, sus amigos, sus colegas, y que nos veamos muy pronto. Muchas gracias. Gracias a todos. Gracias a todos. Hasta luego.